Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor de Diego. Y, en primer lugar, agradecerle las explicaciones que nos ha ofrecido en relación al tema de las competiciones. Sí que voy a realizarle una confesión. No entendía en la pasada mesa ampliada y sigo sin entender la solicitud de esta comparecencia por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, siendo que este tema es un tema que ya está resuelto. Bueno, después de la clase magistral que nos ha ofrecido el señor Trullén, menos mal que en su segundo turno de intervención ha centrado un poco la cuestión. Señor Trullén, le oigo y a veces pienso que no puede ser verdad lo que oigo. Porque ¿qué sería de usted sin este gobierno? O sea, ¿qué sería este gobierno sin usted? Pues mire, señor Trullén, ya le adelanto que este problema lo resolvió el departamento del señor de Diego y le quiero recordar que sí que ha estado en coordinación con el Departamento de Sanidad. Usted, señor Trullén, en sus redes sociales refirió que se llevaba un año sin protocolos sanitarios que permitieran la práctica deportiva. Sus tuits así lo indican. Y eso no es correcto. Nuestros deportistas profesionales, amateurs y aficionados llevan varios meses practicando deporte de forma individual y, más recientemente, entrenando de forma colectiva en burbujas protegidas gracias a los protocolos que se han realizado en cada momento por este Gobierno de Aragón. Además, quiero aprovechar esta intervención para dar las gracias a todos los clubes que con su labor altruista y desinteresada han luchado para que el deporte no se detuviera tras el primer gran confinamiento. A la vuelta del verano y con sus únicos recursos adecuaron sus instalaciones a las medidas de protección que marcaban esos protocolos, recuerdo, realizados por este Gobierno de Aragón. Y dicho esto, me gustaría situar cómo surge, por lo menos para nuestro grupo parlamentario, este tema en concreto, que era el retorno de las competiciones deportivas. Yo de este asunto, en realidad, tomo conciencia cuando el presidente del Club de Fútbol Andorra, Antonio Donoso, municipio del que soy concejal y que a su vez el concejal de Deportes es un señor de Ciudadanos, nos comunica que hemos aprobado una proposición no de ley en esta Cámara sobre desplazamientos presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y que le gustaría reunirse con todos los grupos parlamentarios que formamos estas Cortes. Inmediatamente yo hablo con él y el señor Trullén, que también se hace eco de esta cuestión, se desplaza al municipio de Andorra, en la cual mantiene una reunión con el presidente del Club de Fútbol Andorra y supongo que con su concejal. De ahí que no entienda la solicitud de esta comparecencia, porque, como repito, esto es un tema que se resolvió ya hace unos días. ¿Qué ocurre? Que el retorno de las competiciones deportivas oficiales en el ámbito autonómico, a pesar de, como usted, señor de Diego, nos ha explicado, y compartimos que la realización de la actividad física posee beneficios para la salud, siempre, por supuesto, respetando la normativa aplicable a la protección de la salud, sí genera una serie de problemas al deporte que se realiza en el medio rural. El medio rural tiene un problema añadido que no ocurre en las grandes capitales y son los desplazamientos a otros pueblos de la provincia y, en muchos casos, interprovinciales para poder competir, pudiendo de esta manera hacer viajar el virus entre poblaciones y provincias. La Federación suele hacer un grupo o dos de la capital y el resto son grupos provinciales, como ya sabemos, pueblos contra pueblos. En el caso que yo me estoy refiriendo, al caso de Andorra, compite con un grupo de Zaragoza y con otro de Teruel. Yo hablé personalmente con usted y coincidía conmigo en los problemas que algunos clubes de nuestros territorios poseían. Estos problemas eran básicamente los que le voy a pasar a exponer. En un primer momento, los clubes de categorías inferiores a tercera debían de firmar una declaración responsable para garantizar que sus jugadores no eran portadores del virus, lo que les generaba problemas, porque todos sabemos que una declaración responsable no deja de ser eso, una declaración, y que la mejor medida era poder hacer PCRs a nuestros deportistas, como así hacen en el deporte profesional. Pero todos entendemos que esto no es posible si no viene asumido por cada una de las federaciones, dado que los clubes de deporte amateur y base no son capaces de soportar ese coste por sí solos. En segundo lugar, otro de los problemas con los que se enfrentaban era que la competición comenzaba el 27 de febrero y que, evidentemente, no habían entrenado por una cuestión fundamental. Los campos estaban cerrados, como era el caso del Club de Fútbol Andorra, donde precisamente el partido de Ciudadanos ostenta la concejalía, como he dicho anteriormente, de Deportes. Igual ese problema deberían de haberlo
resuelto por parte de este concejal, porque por una parte nos viene usted a decir aquí que el deporte es salud y por otra no resuelven sus problemas. A todo ello le sumamos que muchos jugadores tenían miedo al contagio, no solo del suyo propio, sino el de sus familias, y no querían reprender una competición que no fuera segura. Y otros problemas que les afectaban eran los aforos y los desplazamientos para poder garantizar las condiciones de salud pública. En el caso del fútbol, este problema se complicó con la decisión de la Federación Aragonesa de Fútbol al establecer que el club que no se inscribiese en la competición descendería de forma automática. Y este fue el verdadero origen del problema. Yo creo que este es lo que a usted también le trasladó el presidente del club de fútbol al que hago referencia, y este fue el gran problema. Y desde mi escaño, señor de Diego, igual que le llamé con este tema para intentar trasladarle esas cuestiones, quiero darle las gracias por el trabajo y el esfuerzo realizado y por esa puntualización que usted ha mencionado en su exposición y que ha sido la clave de todo esto. La Dirección General de Deportes en ningún caso obliga a la Federación a competir, así como también le traslado las gracias porque me las ha hecho llegar el señor Donoso. Con la orden que se emitió con respecto a esto, con las medidas sanitarias y con el esfuerzo de todo su departamento, hemos conseguido que el deporte en el medio rural se mantenga, dinamice y no se le sancione con un descenso administrativo que era injusto, pero les honra a todos ellos que en defensa de sus deportistas y conciudadanos hayan preferido preservar la salud frente a la pérdida de la categoría deportiva que por derecho habían conseguido en los terrenos de juego. Nada más y muchas gracias, presidente. Gracias.